Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos Basura. Hoy estoy en la estación de transferencias de la I-66. Aquí es donde se viene a dejar mucha de la basura recolectada en el condado antes de transferirla al complejo de vertederos en la I-95. Antes de llevarla a la I-95, la basura tiene que ser pesada. Hoy vamos a conocer a una de las personas que maneja la báscula donde se pesan los camiones con la basura. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Kristen, bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí. Mire, quería saber un poquito de lo que usted hace aquí en este trabajo. Pues como ve, tenemos una esquela acá, otra allá y la otra en el otro lado. Entonces lo que hacemos aquí es asegurarnos cuando viene el truck de que ingresamos la información correcta en el sistema. Que le vaya bien. Entonces, lo que hace es que los camiones vienen, los pesan en una báscula enorme y ustedes con eso calculan cuántas toneladas de basura traen y después los mandan al lugar donde pueden ir a depositar toda la basura. Toda la basura. Ok, es lo que hacen acá. Ok, me fijé que le habló en español. ¿Cuál es una destreza o habilidad, diría usted, que es importante para este trabajo, que tal vez la gente no se da cuenta? La comunicación y también bilingüe, porque tenemos casi en este lugar casi no interactuamos con los clientes, pero tenemos bastante personas hispanas y prácticamente tenemos que hablar con ellos en inglés o español. Algunos se sienten más como confortables en español, entonces hablamos con ellos en español. Alba, entonces, no solo trabajas allá en la báscula donde pasan los recolectores grandes, ¿verdad? También trabajas aquí en los queos más pequeños. Sí. Este scale de este lado se usa para residencial, se usa para las pequeñas compañías que pagan y se van. Tenemos lo que es esta scale que la usamos para cuando vienen cargados y tenemos otra al otro lado que es cuando ya van vacíos y allá ellos tienen que pagar. Ya, hay que pagar la diferencia de cuando entraron y cuando van a salir. Ok, perfecto. Ok, súper. Y aquí atienden a los residentes, ¿verdad? Sí, las personas estos dos pequeños acá son para residentes. Ellos pueden traer lo que es furniture porque lo cobramos por unidad o basura, regular basura de 1 a 10 bolsas, que es lo que se les cobra a ellos acá. ¿Qué es lo que es lo más difícil de su trabajo? Lo más difícil es como controlar cuando las personas se ponen hostiles, que se ponen enojadas. Por ejemplo, hay clientes que vienen y dicen, ¿por qué no tenemos un trato mejor? Por ejemplo, porque yo tengo que pagar, yo pago mucho dinero en taxes viviendo en Fairfax, la basura debería ser gratis. Entonces nosotros tenemos que explicarles por qué nosotros les cobramos un fee, un cargo, porque tenemos que pagar a los contractors para que saquen la basura de acá y muchos procedimientos que nosotros tenemos con lo que es la basura. Ok, entonces usted usa sus excelentes habilidades en comunicación. Comunicación prácticamente, eso sí, tiene que ser la parte fundamental, es la clave, la comunicación y ser claro en todo lo que uno les explica. Sí, ok, muy bien, perfecto. Pero sí ya veo que puede ser difícil todos los días tener que explicar y explicar, pero estamos educando a la gente, ¿verdad? Exacto. Y hablando de educar a la gente, ¿qué le dirías tú? Una cosa que le dirías tú a la gente que viene, que quiere venir a tirar su basura acá. Lo que le diría es, especialmente a nuestra comunidad hispana, que por favor separen. Porque a veces ellos vienen, en la basura traen mixteado lo que es reciclaje, traen también lo que es los residuos de la comida. Sí. Que el residuo de la comida usted la pueden poner y sin pagar en un espacio que tenemos a la entrada. Ya, y sí. Que después lo volvemos compost y el reciclaje pues se vuelve a reutilizar, entonces ellos no tienen que pagar por reciclaje, pero la mayoría de nuestra comunidad hispana ellos mixtean todos, entonces eso sería una de las cosas que yo les diría a ellos, el consejo, porque se ahorrarían dinero. Y están protegiendo, el medio ambiente. Ok, excelente.
Muchas gracias, Alba, por tu tiempo ahora. De nada, muy gracias educativo. a usted. Y bueno, esta es la estación de transferencia I-66 en la West Ox Road. Es aquí donde los recolectores grandes, los residentes y los negocios pequeños como los landscapers y los que hacen construcción pueden venir a dejar sus desperdicios. Y la razón por qué hay que pagar es porque tenemos que pagarle a todas las personas que trabajan acá, tenemos que pagar por todo este equipo. Y son toneladas y toneladas y toneladas de basura todos los días. Estamos abiertos los 7 días a la semana. Si quieren saber más sobre las tarifas que cobramos y la razón por qué las cobramos, pueden visitar nuestro sitio web. Y este ha sido otro episodio de Hablemos Basura. Nos vemos en la próxima.